Disfrutá más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Ediciones Icus. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Icus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Sandra Russo hace jugo de limón. Somos Radio. Toma aire. Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos y a todas y a todes? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan llevando esta semana? Qué bolonqui que es el mundo y este país, ¿eh? Todos los días empezamos así ahora y va a ser cada vez más increyendo. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo he leído, sinceramente, no me dio la vocación para bancarme a Milei hablando en las Naciones Unidas. Así que he leído lo que dijo, no me sorprendió para nada, es lo que más o menos estábamos previendo, decirle que no a la agenda, bueno, a la que llaman la agenda del futuro, que tiene entre otros ejes, o como eje básico, algo que Milei dice que no existe, que es el cambio climático. Yo pensaba, ponele que el tipo hubiese querido firmar ese compromiso, esa agenda, en realidad solo corresponde que la firmen los países que pueden cumplirla. Y la Argentina ya no tiene soberanía como para cumplir con una agenda como la que proponen las Naciones Unidas. Con el RIGI en vigencia, hemos perdido la soberanía. Las empresas que vengan, porque ¿a qué está dirigido básicamente si ampliamos esa agenda a la que se comprometen, bueno, 160 países del mundo, incluidos Estados Unidos e Israel? Se comprometen a no dañar demasiado el planeta, a tener límites para algunas prácticas extractivistas que están dañando irremediablemente el planeta y que están abusando de los recursos naturales que todavía la especie humana necesita para poder sobrevivir en este planeta. Milei, si hubiese firmado, que se ve que el planeta no le interesa nada, bueno, los negacionistas, ustedes saben que pasamos muchos años acá diciéndoles negacionistas solamente a los que negaban el genocidio de la última dictadura militar, pero ahora que tenemos negacionistas posta, nos damos cuenta de que niegan eso, niegan la epidemia, niegan las vacunas, niegan el cambio climático, niegan que el extractivismo hace mal, niegan que los agrotóxicos dañen la salud, niegan, es decir, todo lo que les conviene para hacer guita, lo niegan. Es un criterio absolutamente selectivo el de esta gente. Bueno, pero también hubo un cruce que tuvieron ayer a través de X, Cristina Kirchner y Caputo. Caputo ayer estuvo, se ve que están, uno con esta gente no sabe, cuando se ponen muy groseros,
si están con viento en la camiseta o si están más débiles que nunca, ¿no? Yo creo que están muy débiles. Recién vi a la editorial de ayer de Pañi. Es Pañi también. Ayer nosotros les hicimos escuchar ayer Aventura. Parecemos en esa época que decían, ¿ves que no te lo dice un kirchnerista? Cosa que yo siempre detesté. Pero bueno, qué sé yo, lo están diciendo. Ayer lo escuchamos Aventura. Pañi también dio los mismos datos. No, dio otro dato que es más interesante. Que la gente en estas últimas encuestas son las primeras encuestas que dan que la gente está más enojada con Milei que con el kirchnerismo. Enhorabuena, enhorabuena. Si el kirchnerismo se fue en 2015 y todavía lo estamos esperando. Asomó, por ahí asomó la cabeza en el 19, pero Alberto Fernández, pumba, la barrió abajo de la alfombra. Así que, bueno, ese es un dato. Están viendo a Milei. Hasta ahora no lo veían, solamente veían fantasmas, los fantasmas que les habían metido en la cabeza a estos zombies. Solamente veían al culpable señalado, a la culpable señalada. A ese tono de macho arrabalero, se sumó ayer Caputo diciéndole a Cristina, no ve que no sabe nada de economía, tu marido tenía razón, dejate chillar, ¿no? Es una cosa así. Bueno, y ella hoy volvió a contestarle, lo estaban pasando en el programa anterior, así que no vamos a pasar los audios, pero bueno, esos que 6, 7, 8 los pasábamos día por medio. A Duhovne diciendo, y la suerte es que tenemos el país desendeudado, que nos dejaron en el país desendeudado, lo dijo claramente. Y no sé si a ustedes les han tocado taxistas o kiosqueros o lo que sea, que te discuten que cuando asumió Macri la deuda ya estaba porque la había tomado la yegua. Convencieron a todo el mundo, y esto fue antes que Milei. Este fue Macri, que sigue siendo el dueño de los medios hegemónicos, ¿no? Está claro, ¿no? Cuando le quieran hundir el piso a Milei, se lo hunden en 2 días. Todas estas cosas que están saliendo en estos medios, en TN o en La Nación Más o qué sé yo, sí son desinteligencias entre ellos, pero también es una señal de que ya no le pueden sostener la mano, porque bueno, la realidad, ustedes vieron que hubo un tal Perón que dijo, ¿no?, que la realidad mata hechizo televisivo, y estamos escuchando desesperación en estos días. Antes voy a terminar con lo de Cristina, porque fue un ciclo de respuestas. Hoy directamente, después de ese tuit de Cristina mostrándole los videos donde su propio ministro de Economía le decía, no, la Argentina cuando la agarramos nosotros estaba desendeudada, eso es lo que tuvo de estrambótico el kirchnerismo, decía Duhovne, no dejó deuda. Bueno, el día que se pongan de acuerdo, a ver si quedó deuda, no quedó deuda, se dan cuenta que acomodan la realidad sin ningún tipo de escrúpulo, no la realidad. Ponen en el lugar de verdad o mentira las cosas de una manera completamente antojadiza. Bueno, el que contestó hoy de una manera guaranga, violenta, violencia política a full, imperdonable, y al que hay que parar es a Espert. Hay un grupo de diputadas de UP que ha hecho un repudio, porque es absolutamente inadmisible que un diputado trate de esa manera a una expresidenta. Dijo cosas horrorosas, desde asesina hasta que está loca directamente. Siempre que no saben qué decir ante una mina dicen está loca. Locas eran las madres, ¿no? Locas somos todas las que nos salimos un poco del molde. Y les decía, hay mucha... Esto de las encuestas, que nosotros siempre les decimos que mucho no creemos, pero lo que pasa es que también les decimos que, bueno, coincide con la propia intuición, con la propia percepción de algunos hechos que algunos presenciamos y otros los vemos reflejados en algunas notas. Cambió muy rápidamente el tono, y yo estoy segura que si el gaseo a la nena fue un error de ellos, un grave error,
La represión a los jubilados fue un grave error, pero lo que hace saltar los tapones de la gente son las boletas, las tarifas que están viniendo y que se fueron al remil carajo. Lo van a tener que rever porque les va a estallar todo. Ahora, a la noche, esta noche, hay policía de guardia en la sucursal de Denor de San Fernando. Porque ¿qué pasa? Las boletas llegan con 200 lucas, 250 lucas, y la gente se agolpa en las oficinas porque directamente les están robando. Porque tiene que haber alguna relación entre lo que cuesta la luz y los ingresos de una persona. Si eso se llama colectivismo, como fue a denunciar Milei a la ONU, ahora resulta que la ONU es toda zurda, porque dice que la Agenda 2030 es toda colectivista. Y claro, es toda colectivista porque son muchos países que se ponen de acuerdo en hacer del mundo un lugar un poco más sano. Milei no es capaz de ponerse de acuerdo ni con sus perros, ni con su hermana, ni con nadie. No es capaz de negociar, ni de ceder, ni de establecer un acuerdo con alguien. Solamente va o de cordero a saludar a sus estrellas de rock, que son Elon Musk o Zuckerberg o el rabino que no sé cómo se llama. Él es porrista de algunos que le interesan mucho y a los que admira, o verdugo de los que desprecia, que es el 99% de la gente que habita este planeta. Y además está convencido de que, por ejemplo, ayer, mientras golpeaba la campana de Wall Street, todo el mundo le sacaba fotos porque él es muy popular. No, nene, te están sacando fotos, pero es un fenómeno de circo. La gente se está cagando de risa del presidente que eligieron los argentinos, un país que parecía serio, con gente culta, con muchas universidades. Bueno, parece que viene de Estados Unidos con el veto ya listo. Adorni confirmó que va a vetar el financiamiento universitario. Y entonces nosotros tenemos que ver qué hacemos. Una cosa solamente que venimos diciendo en este programa muchas veces, ¿no? Yo creo que hay que convertir, lo creo firmemente, que hay que convertir la marcha federal universitaria en algo mucho más abarcador para que la gente llegue a la universidad. Porque ¿de qué nos sirve un país con todas las universidades que tenemos si los pibes están yendo a dormir sin comer? ¿Quién va a ir a la universidad dentro de un tiempo? ¿Quién va a terminar el colegio secundario dentro de un tiempo? Entonces, básicamente tengo la sensación de que estamos haciendo un lento y doloroso retorno a lo real, a lo que es concreto, a lo que tenemos, a lo que tocamos, a lo que olemos, a las personas que nos rodean. Creo que estamos haciendo que en general, ¿no? Este cambio, no estoy hablando de nosotros en particular, ni de mí, ni de ustedes que me están escuchando, sino de esta sociedad tan confundida, tan desmemoriada, tan ingrata, y tan enloquecida últimamente. Y tengo la sensación de que este golpe económico, que va acompañado de muchos golpes emocionales, de muchos mensajes directos e indirectos que nos mandan a un lado mucho más bajo de la condición humana del que nos merecemos. Realmente yo creo que somos ese país que el mundo mira extrañado, el otro, el que no está ahora. Esto es una especie de interreño en el que nos volvimos todos locos, en el que, la verdad creo que sí que nos volvimos todos locos. Creo que también Milei es un síntoma pospandémico. Me parece que de esto hay que salir así como salimos de la pandemia. Milei es una peste. Todo lo que hace la gente de Milei es letal, como un virus. Bueno, él quiso hacer ese video, estaría pensando en él cuando lo quiso hacer. Este país tiene que volver a su propia normalidad, que no es, porque vieron que la normalidad tiene mala fama, ¿no? En algunos ámbitos. ¿Qué es lo normal? ¿Quién dice que es lo normal? Bueno, yo me estoy refiriendo a la misma normalidad que se refirió Néstor Kirchner en el discurso inaugural. Vengo a proponerles un país normal. Eso quiero. Quiero volver a un país donde se pueda pensar
más a la izquierda o más a la derecha, pero donde no haya fascismo. Quiero que prohibamos el fascismo. Quiero que esté prohibido. Que este sea un país donde no se pueda ser fascista. Que este sea un país que deje constancia a través de sus leyes de que sus habitantes no pretenden, o mejor dicho, pretenden que desde esta experiencia nefasta en adelante nadie puede ser perseguido por sus ideas políticas. Que aquí no hay ningún dueño de la verdad absoluta. Nunca lo hubo, no lo hay, no lo habrá. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Esa mínima libertad de pensamiento es la que necesitamos, porque si no, esa especie de silogismo delirante de Milei no conduce a ninguna parte. Hoy, cuando dijo en las Naciones Unidas que él va a encabezar el movimiento hacia la libertad de la pindonga, los países también tienen la libertad de ser comunistas si se les ocurre. Parece que Milei estuviera preparado para declararle la guerra a cualquier país que se decida a ser comunista. Si hay un país que eligió a un tipo como Milei, ¿cómo no va a haber otro país que elija a alguien con ideas de izquierda radicales? Es completamente absurdo. Me imagino los oídos y las miradas en esa Asamblea General. Ustedes imagínense que si hay una institución internacional que no es zurdita, son las Naciones Unidas, ¿no? Que tienen ese Consejo de Seguridad que lo conocemos muy bien. Pero bueno, vamos a escuchar finalmente un extracto de esta desesperación con la que nos estamos encontrando y que parece que hubiese estado atragantada porque salió de un día para el otro. Lo escuchamos. Tuvieron luz subsidiada, gas subsidiado, agua subsidiado, combustible subsidiado, caraduras y cerraron el orto. Y ahora se hacen los antiestados y en ese momento pusieron aires acondicionados hasta en los baños, caraduras. Y lo que podían hacer era renunciar. Y a los otros que les quiero hablar, a los pendejos de 30 para abajo, que yo los llamo los lelos de la patria, que lloriquean con que se quieren ir del país. ¿Dónde están, boludo? ¿En Afganistán están? Maricas, ¿qué nos mandaron a una trinchera como en el 82, pendejos del orto, que a los 18, 20 años estaban peleando en Malvinas y ustedes se quejan por el peronismo, manga de maricones, que se van del país, se van a Europa? Pero ¿sabés hace qué se van a Europa? Se van con la de los papis y los primeros 3 meses están de vacaciones. Calmate. ¿Sabés por qué estoy? ¿Cómo te llamas? Joaquín de ¿Vos a qué te dedicas? Soy comerciante, mi mujer tiene comercio de las flores. En el comercio, estamos hablando de la luz. ¿Cómo vino la luz? Pará, la luz vino 250 lucas, pero el alquiler pasó a 750.000. Pasamos días enteros sin abrir caja, de lunes a jueves. Es una relojería, no es una prioridad. Lo entendemos. La rebuscamos porque yo le bajo mucha mercadería a Plaza Francia, me las rebusco, me importa el otro. Manga de boludo. Mirá el caso acá de Romario. Bueno. Pensionado. Yo le quiero hablar a los genios del voto, a los genios. No, pero déjame hablarle, por favor, a los rápido, porque tenemos más testimonio. Lo último, a ustedes, ¿saben cómo se van a Europa? Con la de los padres, mi viejo, mis abuelos. Vinieron con una mano atrás y una adelante. Ustedes son una manga de maricones y antipatria, Joaquín. Bueno, lo de maricones se lo sacamos porque no tenemos nada contra los maricones. Este hombre estaba fuera de sí. Esto es lo que estamos viendo todos los días. Escenas de gente fuera de sí. Escenas de gente que está o terriblemente melancolizada o en este estado que acabamos de ver a este hombre, fuera de sí, sencillamente porque las cuentas no dan, no venden, nadie vende nada. Y no se pueden pagar ni los alquileres, ni las tarifas, ni nada. No se puede hacer magia, porque nunca fue magia, siempre fue política. Ya venimos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Terminó. ¿Cómo le va, Jorge del Baum? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, aquí estamos escuchando buena música. ¿Quiere saber usted lo que estamos escuchando? Me encantaría. Bueno, le cuento. Estamos escuchando Para que sepas. Un tema... Para que sepas. Para que sepas. Efectivamente, interpretado en este caso por Patricia Fuentes, peruana, y Manolo Palacios, chileno, que lanzaron este disco conjunto en el año 2021 con este tema incluido, Para que sepas. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Sí, Jorge. Bueno, creo que los grandes conflictos internacionales hay que seguirlos. Lo hacemos en Jugo de Limón, en este caso en relación a dos ejes de la conflictividad global que tienen que ver con el Grupo Oriental y en el día de hoy específicamente sobre el Cercano Oriente. Uh-huh. Estamos viendo casi en vivo y en directo un bombardeo sistemático, un ida y vuelta en realidad. Lo que pasa es que los resultados son absolutamente asimétricos. Las zonas bombardeadas, ¿cuáles son? El norte de Israel y el sur del Líbano. Esto es una guerra, primero,
yo siempre voy a decir lo mismo, aunque suene un poco reiterativo. Esta es una guerra entre Israel e Irán. Ujú. Está en el marco de lo que en el pensamiento estratégico se llama una guerra proxy. Guerra proxy se denomina aquellas guerras que no son entre los... Entre Israel e Irán. En este caso, entre los enemigos directos, sino a través de interpósitos actores. Irán ha dotado a Hezbollah y a Hamas y a los hutíes, que es un grupo chiita del sur de la península arábiga, de cohetería de bastante alto nivel, de lo que se llaman misiles tácticos. Misiles tácticos son aquellos que llegan como mucho a 400, 500 kilómetros, digamos. No son misiles estratégicos que suben obviamente a partir de 500 kilómetros. Por eso, inicialmente, la irrupción de Hamas el 7 de octubre pasado, que se va a cumplir un año ahora, vino acompañado en su momento por este tipo de misiles. Pensemos que entre Gaza y Tel Aviv, que es la ciudad más poblada de Israel, hay aproximadamente 80 kilómetros. Es ahí nomás. Es al lado, efectivamente. Y que dentro de Gaza, que es parte de los territorios sitiados, hoy también ocupados, no solamente sitiados, palestinos, hay más de 2 millones de personas, de los cuales han fallecido en el último año aproximadamente unos 55.000. Ese fue el inicio de esta nueva etapa de una larga guerra, que en la literatura probablemente se llamará la guerra de los 60 años, porque más o menos es el tiempo que ya lleva, ¿no? Con momentos de mayor irrupción, pero con una permanente situación de guerra o tregua. Tregua es el concepto que se utiliza para plantear que la guerra continúa, pero está suspendida. No hay un acuerdo de paz, ni hay tampoco una rendición incondicional. Recordemos que son las formas que pueden terminar la guerra, ¿no? Que se suspenden en el marco de una tregua, se terminan en el marco de una rendición, o se terminan en el marco de un acuerdo de paz. En este momento, ¿qué ha sucedido? Hezbollah, decía yo, el partido de Dios, nacido luego de la guerra civil del Líbano. En el Líbano, una guerra civil que duró 15 años, en el 75 y el 90, que incluyó a 3 colectividades: los cristianos, que eran socios o cercanos a Israel y que tenían su ayuda, de derecha, ligado al cristianismo maronita; los chiitas, que están específicamente ubicados en el sur del Líbano, es una comunidad donde hoy está bombardeando en forma sistemática Israel; y el norte, donde están los sunitas. Luego de la guerra civil de los 15 años en el Líbano, el resultado de esa guerra fue un acuerdo constitucional, según el cual la presidencia del país la iba a tener un cristiano maronita, el primer ministro iba a ser un musulmán sunita y el jefe del parlamento un musulmán chiita. Esta guerra civil más tuvo momentos más o menos de mayor paz o menos, pero se planteó en términos de que uno de los 3 sectores desarrolló, a partir del apoyo de Irán, una fuerza militar propia.
por fuera del ejército del Líbano. Y eso generó grandes problemas, y genera grandes problemas en el Líbano porque los libaneses que no son chiitas, que son cristianos o que son sunitas... Ay, qué bolonqui. La verdad que es un bolonqui. Bueno, pero hay que entenderlo porque si no uno tiende a simplemente simplificar y también caricaturizar algo que es complejo. Y hay que, lamentablemente, asumir la complejidad y ponerla en el marco de una explicación. Al día de hoy, los chiitas, digamos, para 1990, casi el 50% de la población era cristiana del Líbano, y hoy es el 30%. Digamos, la mayoría de los cristianos del Líbano se han ido, muchos de ellos a Europa, eran también la clase alta del Líbano, los cristianos. Es que el Líbano tuvo una época en la que era esplendoroso, ¿no? La Suiza del cercano oriente, así se la llamaba, sobre todo porque era un centro, el Líbano es la continuidad, si se quiere, de una tradición de comercio muy importante que es Fenicia. Claro. Fenicia es el Líbano. Y era un punto de muy importante de entrada, obviamente, en el Mediterráneo, en el negocio o el vínculo comercial con Europa y también con Oriente. De hecho, la histórica, una de las 3 ramas de la histórica ruta de la seda terminaba en Trípoli y en los puertos del Líbano para entrar en el Mediterráneo y distribuir los Trípoli grandes... no es Libia. Trípoli no es Libia. Tiro, me equivoqué, Tiro. El puerto de Tiro, donde se llevaban las sedas y las grandes joyas que venían de Asia. Entonces, al día de hoy hay una situación muy complicada al interior del Líbano. No tiene presidente hace 3 años porque el presidente cristiano del Líbano fue asesinado con un coche, con una bomba Lapa en su auto, Harari. Todos acusan a Hezbollah de ese crimen, y hay una situación dentro del Líbano. ¿Quién gobierna? El Parlamento y el primer ministro, en una situación absolutamente caótica, con una crisis económica feroz, etcétera, etcétera. Y en las acusaciones, por supuesto, aparece el tema de que el Líbano sea frontera de la guerra proxy entre Irán y Israel. O sea, quienes hoy están padeciendo, por supuesto, la guerra son los ciudadanos libaneses y los ciudadanos, si se quiere, del norte de Israel, muchos de ellos que son musulmanes. Esa es la gran... Me acuerdo de la palabra libanizar, que era la que se usaba antes de los Balcanes, que después se empezó a usar balcanizar, pero lo que significaba partir en 1000 pedazos un país. Efectivamente, que es lo que sucedió en la década del 70 con la guerra civil, que duró 15 años. Y se llegó a este acuerdo que empezó a deteriorarse a partir de que el Hezbollah empezó a desarrollar más capacidades militares, incluso superiores a la del ejército del Líbano. Entonces siempre hay ahí una tensión, porque el ejército, por supuesto, es multiétnico y Hezbollah es uno de los partidos más importantes del Líbano, pero de situación confesional. Ahora bien, Hezbollah estuvo en guerra con Israel a fines del siglo XX, en una guerra que incluyó la invasión militar de Israel del Líbano es una gran paradoja, ¿no? Para tratar de, en aquel momento, enfrentar a la OLP, que tenía refugio en el sur del Líbano. A la OLP del sur del Líbano la encerraron y la aniquilaron, y de hecho Arafat estaba ahí, se tuvo que ir a vivir a Túnez porque fue expulsado conjuntamente por Hezbollah y por Israel. En aquel momento por Amal, que es el antecedente de Hezbollah, que tenía un gran enfrentamiento con los sunitas, y la OLP son sunitas, son musulmanes sunitas. A partir de eso,
el enfrentamiento en aquel momento, Israel apoyó fuertemente a Amal, que es el antecedente de Hamas, de Hezbollah, y se hizo fuerte hasta el día de hoy de lograr de alguna manera una connivencia muy fuerte con Teherán y con la recepción básicamente de aparatología bélica, desde donde por supuesto apoyando a la sublevación de Gaza, lanza misiles contra Israel. Ahora bien, vamos a hablar, el problema de fondo ya lo sabemos, es una guerra proxy, pero que tiene una cosa estructural, y que es que hay un país que no existe, que se llama Palestina, y que tiene que existir. Y que esto es el problema de fondo que nadie quiere asumir, y el máximo responsable de que eso no suceda es Estados Unidos, porque veta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cualquier disposición a armar una conferencia internacional para establecer 2 países para 2 pueblos según la Carta de las Naciones Unidas de 1947. Uno puede hacer un análisis militar, ¿no? El análisis político está claro, digamos, acá hay un problema estructural que es la inexistencia de Palestina, tiene que existir Palestina, tiene que haber un plan internacional, un gran plan Marshall de poder reparar tanto sufrimiento del pueblo palestino, que sufrieron primero con los otomanos, después con los egipcios en Gaza, los jordanos en Cisjordania, y hoy por hoy con los israelíes ocupando sus tierras en Cisjordania y sitiando y bombardeando criminalmente Gaza. Pero objetivamente es que el desafío militarizado es conveniente a Israel. Esto, la verdad es que hay que decirlo, es doloroso, porque Israel tiene una infraestructura para la guerra, que todos sus vecinos que están siendo bombardeados tienen todos sitios seguros en sus casas. Todos. No existe casa en Israel que no se hagan sobre sitios seguros, que son incluso en algunas ocasiones casi antinucleares, ¿no? Es un país que nació en guerra y continúa en guerra. No es el caso, por supuesto, del Líbano, donde al día de hoy, según el New York Times, ya hay 600 muertos y 3.000 heridos. Y el dato de la semana pasada, muy olvidado por los medios, es que esto se hizo luego de desconectar comunicacionalmente a las máximas, si se quiere, autoridades de Hezbollah, de la posibilidad de interactuar a distancia por celular, por VIP o por handy. Es decir, hoy están perdidos mientras sufren la aviación israelí, y estamos hablando de una de las 5 aviaciones más importantes en términos de tecnología. Estamos hablando, y con esto voy terminando, simplemente porque merece un análisis, si se quiere, estratégico militar, que cuenta con miles y miles de aviones supersónicos y que son imposibles de poder detener por ninguna aparatología misilística de la zona. Esto se da en el marco de un acuerdo también muy difícil de comprender para muchos entre Israel y Rusia, que consiste en que Israel no le da aparatología bélica a Ucrania y Rusia no se mete en los bombardeos en Siria, que también ha realizado en el día de hoy Israel. Es una situación terriblemente trágica, que solamente tiene una solución desde mi punto de vista, de otros analistas también que yo comparto, y que es una conferencia internacional que establezca 2 países para 2 pueblos, la reparación, la liberación de los prisioneros, de los rehenes, y una política obviamente de intentar de que el pueblo palestino, que ha sufrido tanto, tenga su Estado. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8, llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. ¿Cómo les va? Volvimos. Dejamos a Guaidó de lado y saludamos a Eduardo de la Serna. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Sandra? ¿Y qué tal, Jorge? ¿Cómo andan? Bien, nos estabas contando que Milei escribió en hebreo. Hoy volvió a escribir en hebreo después del tiempo de... ¿Será que cuando tiene que hacer algo internacional le sale el hebreo? Porque las otras 2 veces que había escrito, que yo sepa, son las únicas 2 que había escrito en hebreo, fue cuando estuvo en Israel y cuando volvió de Israel para volver a poner los 10 mandamientos, que son las ley base, el pacto de Mayo y todas esas cosas. Y ahora volvió a escribir un texto del Deuteronomio que hace referencia a los pueblos y a ver, más que nada no dice gran cosa que tenga que ver con el tema, pero lo que es interesante es, digamos, qué fundamentalismo cuadrado que tiene en mente este buen nada. No tiene otra cosa más que un fundamentalismo cuadrado. Pero además porque, mezcla, a ver, si él está haciendo referencia a que se va a encontrar en las Naciones Unidas, que por lo que sé hubo tanta gente en el Salón de las Naciones Unidas como la gente que lo vio el domingo pasado en el rating. Más o menos creo que fue la misma cantidad de gente. Porque están las fotos vacío, todo el Salón de la ONU vacío. Pero bueno, debe ser un tipo que convoca mucho rating. Claro, no le podemos pedir tanto. Es uno de los 2 personajes más importantes del planeta, no te olvides, Santa, ¿no? Y bueno, pero no hizo bien en advertirnos que la ONU es zurdita. Sí, claro. Y a ver, si ya lo había dicho en Davos, si lo dijo en Davos, en las Naciones Unidas son más zurdos que Davos todavía. En fin, bueno, es lo que hay. Por un tiempo va a haber que aguantar esto. Pero a vos no te traía por acá, Milei. ¿Qué te traía por acá? No, lo que pasa es que, a ver, vamos brevísimamente. Sí. En la iglesia se celebra todo el mes de septiembre el mes de la Biblia. Sobre todo porque el 30 de septiembre se celebra San Jerónimo, que era un tipo muy interesante, que fue el que tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín, la famosa que era Biblia vulgar, la Vulgata, y durante muchísimo tiempo fue la Biblia popular en la iglesia. ¿Canto gregoriano tiene que ver con ese?
No, este es San Jerónimo. No San Gregorio. Jerónimo, no Gregorio. San Jerónimo era un tipo muy cabrón, pero era un tipo muy interesante. Para que más o menos siglo. Tercero, cuarto. Tercero, cuarto. Para que te des una idea, este San Jerónimo era un tipo tan diplomático, como te gusta a vos, como me gusta a mí, como le gusta a Jorge, que el tipo en un momento se calienta y pensando, si querés, en lo que decían, ¿te acordás que la profetisa mediocre dijo que como era rico no necesitaba robar? Claro. Bueno, San Jerónimo dice, todo rico es ladrón o hijo de ladrón. Me parece que está más cerca el Jerónimo de la verdad. Sí. Pero bueno, la cuestión es que con ese asunto me puse a leer y a trabajar un poquito sobre una mística judía que a mí me dio vuelta la cabeza cuando la leí, porque es una mujer que es una mística que muere en Auschwitz teniendo 32 años, es decir, una nena. ¿No? Ella era una judía normal, estudió de Derecho, pero no tuvo, es decir, aprobó, pero no tuvo grandes notas, pero porque se dedicó mucho a otras cosas también, entre otras cosas, farra, ¿no? Parece que caían muñecos por todos lados, porque era una mujer muy activa sexualmente. Bien, sí. La cuestión es que en algún momento, por distintas razones, ella va a ver un psicólogo, que el tipo había sido discípulo concreto de Jung. De Jung. ¿No? Entonces, el tipo al toque nomás, lo que le recomienda es que escriba un diario. Y esta se pone a escribir un diario. El diario dura menos de 2 años, porque empieza en febrero del 41 y en octubre del 42 termina el diario. Ella va a estar después en Westerbork, que es el centro de detención, un centro de detención, un centro campo de concentración, para ser más exacto, donde desde ahí distribuían a las personas a distintos centros de exterminio. La mayoría de ahí, casi el 50%, fueron a Auschwitz. Ella, por ejemplo. Bien. Entonces, estando ya ella en Westerbork, el diario no lo escribe más. Perdón. Ella entrega todos sus diarios a una amiga pidiéndole que si se puede que lo publiquen. Y ella sigue escribiendo los diarios, pero el tema es que ella sigue escribiendo los diarios, de ahí se va a Auschwitz, así que se lleva los diarios a Auschwitz y obviamente los diarios desaparecieron. Se pierden. Entonces quedan los primeros 11 cuadernos, aunque un cuaderno se perdió, y los cuadernos que vienen después están desaparecidos como ella. Ahora, lo interesante es que ella tiene una mirada tan honda, tan profunda de sí misma, se pelea con ella, dice, no podés ser tan idiota de decir estas cosas. Ella en su diario se dice, tiene una hondura, va al nudo. Probablemente haya tenido sus aventuras amorosas sexuales con el psicólogo también, lo ama profundamente, pero lo cierto es que el tipo además la invita a que lea, que ella es una mujer muy lectora, la invita a que lea. Ella en un momento te cita a Freud, te cita a Jung, bueno, y es una fanática de todas las artes. Lee ruso, lee alemán, por supuesto neerlandés. Ella cita a Dostoyevsky en ruso, o cita, fanática de Rilke y lo cita Rilke en alemán, ¿no? Etcétera. Es una enamorada de la poesía, de Rilke particularmente, es una enamorada de la pintura, de Rembrandt, de Beethoven. Ella va a decir, por ejemplo, bueno, no importa, lo que quiero decir es, todo eso, en un principio, a partir de Jung, que Jung, sí, sabemos, tiene una mirada frente a lo religioso más positiva que la que tiene Freud. Sí. Y entonces ella empieza a encontrar a Dios, aunque en un primer momento para ella Dios es ella misma, es decir, es su proyección de ella misma. Después empieza a encontrar cada vez más a Dios, y un Dios personal con el que ella dialoga, etcétera. Lo que interesa es, en este caso concreto, es que en los 11 cuadernos, 10 porque como digo uno se perdió, en los 10 cuadernos Dios aparece más de 200 veces citado, ¿no? En los últimos meses, o el último mes, casi un año, prácticamente no hace otra cosa que hablar de Dios, pero ella no ascribe a ninguna religión. Ella está mucho más allá de un planteo religioso,
Porque ella, digo, en algunas cosas parece cristiana, en otras cosas parece recontrajudía. Ella, cuando le dicen que le consiguen forma de escaparse para que no la capturen, ella dice, yo tengo que pasar lo mismo que le pasa a mi pueblo. Y se queda y no se va para bancarse lo que le pasa a su pueblo. Bueno, la cuestión, y acá viene el tema, en las cartas escritas en esta misma época no habla de Dios. Entonces, ¿cómo es esto? En sus diarios, sobre todo en los últimos meses, Dios aparece por todas partes, y en las cartas de esos mismos meses o meses posteriores no habla de Dios. Y acá hay algo interesante. Ella dice, hablar de mi relación personal con Dios es más íntimo todavía que si yo me pongo a hablar de mi relación con un ser humano, con otro hombre. Es una cosa personal e íntima. Y entonces ella a Dios le habla en su diario, pero cuando habla con los demás, habla del amor, habla del perdón, habla de la justicia, habla del arte, habla de la belleza, habla, digamos, transmite alegría, transmite solidaridad, transmite ¿Cómo justicia. se llama? ¿Cómo se llama que no dijimos el nombre? Es verdad, es verdad. Entonces, ¿empezamos todo de nuevo o con el Dale, nombre? no, ya sabemos parte No, de lo la dijo vida, al principio, pero- lo dijo. Se llamaba Etty se llama Hillesum. Esther, pero le dicen Etty Hillesum. Es holandesa o de los Países Bajos, como se dice ahora. Claro. Y de hecho, por eso ella está en Westerbork, que es el centro de distribución de Holanda, ¿no? Bueno, pero a mí lo que me resulta fascinante es precisamente esto. Ella, por ejemplo, en su vida sexual, no se hace un planteo, por ejemplo, moral sexual, cosa que sería razonable o comprensible en un católico romano. No, ella tiene un encuentro con Dios, y con un Dios que vos decís, a ver, yo a un Dios así lo quiero, ¿no? Pero todo a partir de su propio encuentro, a partir de ella misma, de sus lecturas. Lee a San Agustín, lee el Nuevo Testamento, lee el Antiguo San Agustín también tenía un pasado libertino. Es un muchacho muy generoso, sí. También. Sí, era un Sí, muchacho probó mucho antes de convertirse. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en su ya escribiendo el diario, pero en los primeros meses, ella tiene un aborto, ella se hace un aborto. Es decir, como diciendo, y no tiene un complejo de culpa por haberse hecho un aborto, pero cuando empieza a encontrarse con Dios, eso es una cosa entre ella y Dios. Y cuando vos ves el Dios con ella, por ejemplo, ella dice, a ver, ¿cómo es esto de que nosotros tenemos que perdonar a Dios por las cosas que pasan? No, Dios no tiene que perdonar a nosotros, pues somos nosotros los que hacemos cagadas, no Dios, ¿no? Es decir, digamos, nosotros tenemos que ayudarlo a Dios, no que mande la ayuda del cielo. ¿Cómo diste con ella? ¿Cómo la conociste? No, es que el tema, lo interesante es que el diario de ella, en holandés, por lo tanto la primera, se publicó recién en 1989. Ah, hace poquito. Ahí nomás, ayer a la mañana. Mientras caía el muro, publicaban los... Sí, por eso. Pero él es muy interesante. Y ella se empezó a ser bastante conocida en los ambientes también cristianos, ambientes judíos o de diálogo, etcétera, precisamente por ser una persona que tiene una hondura y una mística. Claro, me hace acordar mucho a Lu Andrea Salomé, que frecuentó, debía tener la misma edad que ella, y frecuentó los mismos hombres, y se analizó con Jung, y era la musa de Nietzsche, y era una época de mujeres muy libres esa. Bueno, pero digo, la Viena de Freud. Pero digo, lo interesante es cómo esta mujer, insisto, para mí me llamó la atención ver, después de leer las obras completas, ¿no? Vos pensás que las obras completas en castellano se publicaron en el 2022. Ah. Así, ayer. No, pero lo interesante es cómo al ir leyendo las obras y qué sé yo cuánto, a mí me llamó la atención eso de ver que ella constantemente habla de Dios en el diario, pero en sus cartas a otras personas, salvando carta a una persona que es muy, muy cercana. A ver, para que te des una idea, de 200, una vez mínimo que habla de Dios, porque eso depende de las traducciones, ¿no? Y el original está en holandés y no tengo el texto en holandés, pero tampoco lo leería en holandés. Pero quiero decir, de las 200 veces que aparece Dios en las cartas, aparece 15 veces y tiene 70 cartas. 70 cartas. Pero por ejemplo, para que veas cómo es ella, en un momento
ella por ejemplo, ella cada vez más empieza a darle pelota a la Biblia, ya empieza a dejarlo a Rilke, inclusive a Rilke, aunque se quiere llevar a Tolstoy a bueno, Rilke era un poeta muy religioso también, ¿no? Sí, sobre todo la primera parte, de la primera etapa. Claro. Pero por eso mismo, ella también, Enrique le ayuda a ella en un encuentro con la divinidad. Pero vos fíjate que ella, por ejemplo, cuando la suben al tren a Auschwitz, que va a estar 3 días de tren, tiene una postal, y entonces le escribe una carta postal a una amiga y dice: acabo de abrir la Biblia y encuentro este texto, te lo mando de regalo, bla, bla, bla. Es decir, ella llevó la Biblia a Auschwitz y lo tiró por la ventana del tren, y alguien lo recogió y se lo llevó a la persona esta. Eso es maravilloso, eso que digo, que ella tiró la postal por la abertura del tren, y alguien con un poco de humanidad lo encontró y se lo hizo llegar a esta mujer. Y eso, ella se llevó la Biblia a Auschwitz. Por supuesto, todo eso habrá sido generado, quemado, todo lo que sea. Pero historia. A mí lo que me resulta fascinante es esto, ¿no? Como ella, en la vida cotidiana, a Dios puede mostrarlo en sus actitudes, pero no habla de Dios. Lo muestra en el perdón a los enemigos, en la actitud con su mamá y su papá, que sobre todo la mamá la ponía bastante nerviosa, la mamá era rusa, ¿no? Por eso ella leía perfectamente el ruso. Lo ponía nerviosa, es más, el hermano mayor, ella era la mayor, después viene el hermano, que el hermano en un momento le dice, pienso, luego existo, ¿no? Cogito ergo sum, credis ergo non est. Es decir, yo pienso, luego existo, crees, por lo tanto no existís. Eso le dice el hermano en esa actitud, ¿no? Como vos crees, no existís. Y sin embargo ella, insisto, por ejemplo, transmite mucha alegría cuando un tipo que les escribe a la familia diciéndole se fue en el tren de hoy, se fue Eti, ¿no? Para avisarles, listo, despidámonos. Le dice, y se lo comentamos a la gente con los que ella estaba todo el tiempo, que yo cuánto, y todos tenían un recuerdo de alguien positivo que transmitía alegría, que transmitía paz, que transmitía solidaridad. Entonces, a eso voy. No hay que hablar tanto de Dios muchas veces, sino mostrar a Dios en las actitudes, ¿no? Que eso es lo que aparece constantemente por todo este tipo de cosas. Bueno, una buena manera de cerrar. Gracias, Eduardo. Hasta el martes. Bueno, muy bien, hasta el martes. Hasta el martes. Tranquilízate, Jorge, te dice om 3 veces. Una tanda ahora. Bueno, chao. Oh, música. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ay, estábamos charlando sobre la mística de Eti, sobre la mística. Ilesum, sí, Eduardo de la Serna nos dejó pensando en Eti. Bueno, pero ¿qué acabamos de escuchar? Escuchamos a la muchacha, que en realidad es el sobrenombre conocido en Colombia de Laura Isabel Ramírez Ocampo, haciendo un tema interesante que se llama La Mala Rabia, de su disco Polen del año 2018, La Mala Rabia. Ahora, mientras esperamos que se conecte el próximo entrevistado, yo le estaba preguntando a Jorge antes de que entráramos al aire si le había leído a la mística judía y no podía ser de otra manera, se leyó todas las cartas. No, bueno, sí, lo que cuenta Eduardo a mí me conmueve mucho porque es una relación, la de Eti. Estamos hablando de una persona que tenía 20 y pico de años, 30, cuando llegó a Auschwitz, ¿no? Claro. Y fue con sus 2 hermanos. Los 3 murieron, los 3 fueron asesinados. Ya estamos, creo, conectados. Pero sí, estamos conectados, sí. Simplemente sí. Esto solo, ¿no? Esta relación casi personal, y le hace preguntas a Dios, y una de las preguntas, estoy leyendo, dice: ¿tú, Dios, serías capaz de entender la crueldad humana? Y bueno, remite justamente a los padecimientos que ella vivía y que también estamos viviendo hoy en Argentina, salvando las distancias en relación a la política brutal de este desquiciado mental y cruel Javier Milei. Bueno, a propósito de Milei, sin todos los adjetivos anteriores, aunque suscribo, vamos a charlar unos minutos analizando lo que fue hoy, qué significó, a qué le dijo que no, cómo es visto Milei en este momento en una posición tan extrema como la que tomó. Estamos en línea, primero los saludo y después les cuento parte de su currículum, con Pablo Tetamanti. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo te va vos? Muy bien, un gusto escucharte. Gracias. Acá está Jorge también, que te saluda. Un abrazo, Jorge. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gustazo, una alegría enorme escuchar a una persona como vos que sabe tanto del tema internacional. Ahora, Sandra, para que, tu presentación. Sí, para que la oyentada sepa con quién estamos hablando. Pablo Tetamanti es un diplomático de carrera. Ay, se me cerró. Es un diplomático de carrera que hoy está jubilado. Pablo, estás disfrutando de la jubilación. Bueno, su última función fue la de vicecanciller. Durante el gobierno de Alberto Fernández fue vicecanciller, pero antes fue parte personal diplomático en la misión ante la ONU y las embajadas argentinas en Washington y en Londres, y también fue embajador en Moscú durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora sí, ¿viste a Milei hablando ante la Asamblea de la ONU? Sí, tuve ocasión de verlo porque ahora hoy en día se puede ver fácilmente ese video, y la verdad es que el discurso me parece que fue bastante sencillo y difícil de entender. Sencillo porque tenía un solo mensaje. Difícil de entender. Tenía un solo mensaje, que es Naciones Unidas ya no sirve para nada. Y los libertarios, nosotros no vamos a ser más neutrales, sino que vamos a pelear para esto. Difícil de entender porque los argumentos para sostener esa posición estaban llenos de inexactitudes y de contradicciones que hacen dudar también qué es exactamente qué es lo que quiso transmitir como mensaje. Por ejemplo, ¿qué tipo de inexactitudes en el diagnóstico de él vos pudiste notar?
Bueno, por empezar, y lo más importante me parece, porque se está hablando estos días mucho del Foro del Futuro, lo del Foro del Futuro fue aprobado por la Asamblea General por resolución, es la resolución número 2 de este periodo de sesiones, y se aprobó por consenso. Quiere decir que la Argentina, al igual que todos los otros 192 miembros, aprobaron la resolución. Ajá. Lo que se confunde es porque antes que se apruebe la resolución, la embajada de Rusia que estaba presente pidió que era prematuro, que se metía en cosas internas de los estados y por lo tanto pidió postergar una vez más la decisión sobre ese foro, porque hace rato que se viene con esto, es una iniciativa de Guterres que tiene por lo menos 3 años. Esa propuesta de Rusia recibió una respuesta del grupo africano que dijo no vamos a tomar acción sobre lo que acaba de poner Rusia, mi moción es que no se tome acción sobre lo que acaba de proponer Rusia. Y la votación fue sobre la moción del Congo. Entonces esa votación fue para no postergar la aprobación. Fue solamente una moción de procedimiento administrativa. Una vez que fue rechazada ampliamente, Argentina, dicho sea paso, estaba ausente en la votación, el foro fue aprobado por consenso. Por lo tanto, la Asamblea General aprobó ese foro. Y la Argentina forma parte del consenso. Declarado de que fue a la ONU a rechazar la Agenda 2030 no es así. Ya estaba aceptada. Lo que pasa es que nosotros fuimos a decir que no vamos a seguir con las propuestas de la Agenda 2030. Ahí vamos a un poco el fondo de la cuestión. Porque una cosa es que pase por consenso y otra inexactitud también de la presentación es que las Naciones Unidas le están imponiendo a los países lo que tienen que hacer. Es imposible que le imponga a Naciones Unidas porque las únicas resoluciones obligatorias son las del Consejo de Seguridad en el marco del capítulo 7 y la aprobación del presupuesto. Todo lo demás no es obligatorio. Por lo tanto, todo lo que aprueba la Asamblea General, incluyendo el foro, nada de eso es obligatorio. Nada. Y ese fue uno de sus argumentos para rechazar a la ONU, ¿no? Que la ONU le dice a los países lo que tiene que hacer. Exactamente. Entonces, si yo me pongo a pensar un poquito más, ¿qué es lo que me molesta si la ONU va en esta dirección? Lo que me está molestando es que el mundo va en esa dirección. Porque la mayoría de los países sacan resoluciones que son recomendaciones, que son acuerdos, vamos a tratar de hacer esto, vamos a tratar de llegar a tal lado, no es obligatorio, pero de alguna manera va generando una conciencia colectiva de la comunidad internacional. Por lo tanto, uno podría decir, el mundo marcha en esta dirección. Y entonces, cuando yo estoy rechazando eso, yo rechazo hacia dónde avanza el mundo. No son las Naciones Unidas. Te hago una consulta respecto a esto. O sea, lo primero que vemos es que el gobierno de Milei tiene algunos problemas de gestión porque aprueba hace unos días algo, hace unas semanas algo, y ahora dice exactamente lo contrario en boca de su presidente. Eso lo podemos afirmar, que hay una contradicción, que hay un problema de gestión entre la Cancillería designada por Milei y las propias palabras de Milei. ¿Es así? No, me parece que eso es finar, francamente es hilar un poco fino porque los errores son mucho más gruesos que eso. Y hace rato que se viene diciendo que la Argentina se va a apartar de la Agenda 2030, que se va a apartar del Foro del Futuro, y entonces yo me tengo que preguntar qué es lo que realmente les molesta. Y cuando uno ve las declaraciones de la canciller Mondino en la reunión que tuvo lugar durante el fin de semana, y lo que dice el propio presidente de la Nación, no está claro qué es lo que les molesta de esto, porque dicen que dijo son Mondino en el fin de semana? ¿Qué dijo Mondino en el fin de semana? Mondino, el Foro del Futuro, en realidad hubo reuniones durante el fin de semana en Nueva York. En Nueva York, cuando se reúne el Foro del Futuro, que forma parte después de la decisión que termina la Asamblea General adoptando el domingo como resolución, ella tuvo una intervención y lo que dijo es Argentina en realidad se aparta de esto de la Agenda 2030. Nosotros no vamos a seguir con esto. Entonces lo que ella dijo y lo que dice el presidente están más o menos en línea. Ahora, donde entra en contradicción con la realidad es que así como lo de las decisiones de la Asamblea General no son obligatorias, salvo el presupuesto porque hay que pagar la cuota, el resto son recomendaciones
que no es que lo saca una burocracia supranacional, como dijo el propio presidente, porque la Argentina no forma parte de ningún organismo supranacional. ¿Qué es supranacional? Un organismo que toma decisiones por encima de la nación. El más conocido de todos es la Unión Europea, que puede tomar decisiones por encima de las decisiones que toman los estados que forman parte de ella. Pero Argentina no forma parte de ninguna organización de semejante tipo. Entonces, todas las decisiones que se toman, las toma el gobierno argentino, siempre las ha tomado con nuestra propia atribución, y si hace falta hay que mandarlo al Congreso para que lo apruebe por ley. Es así de fácil. Por lo tanto, imposición no tenemos ninguna nosotros. Y la última, ¿cómo te sonó que Milei dijera que acusara a todos los miembros de la ONU de ser colectivistas? No sé, me parece que la Guerra Fría la ganó el comunismo. Porque si no, no se entiende. El propio presidente... El presidente empieza diciendo que los primeros 70 años de Naciones Unidas, 70 años del 45, esta parte nos lleva al 2015, fue la época de mejor crecimiento del mundo y donde no hubo guerras, así que la vivimos bárbaro. Después se pudrió todo, quiere decir que se pudrió a partir de la asunción del presidente Macri. Es ridículo. En los últimos 10 años fue que todo se fue. Y ahí de vuelta hay cosas que no se entienden, porque habla de comercio al mismo nivel que la libertad, pero se olvida que cuando Naciones Unidas se creó y se quiso tener una organización para liberar el comercio, no fue posible. Se creó el GATT, que fue un acuerdo internacional, pero que no fue hasta el final de la Guerra Fría que se transformó en la Organización Mundial del Comercio. Así que va avanzando el mundo hacia el comercio, pero no a la velocidad de algunos catedráticos o académicos que pueden dar el discurso que quieran. Estas son las decisiones que cuentan a la hora de la verdad. Y recién ahora estamos tratando de discutir esto y está todo paralizado. Hace años que no hay una ronda como la última que finalizó, que fue la ronda Uruguay. Estos temas seguramente los conocen. Por eso llama un poco la atención que haya sido tan mal preparado la argumentación del discurso del presidente. Si uno las mirara de cerca, la verdad que todas las argumentaciones del presidente son un poco flojas. Pablo Tetamanti, te agradecemos muchísimo el contacto. No, por favor, un gusto hablar con ustedes y un abrazo y sigan así, que es muy bueno el programa. Gracias. Un beso. Un fuerte abrazo, Pablo, gracias. Hasta luego, abrazo. Hasta luego, tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ahora Camilo García está en la noche de AM530. Minutos contados, el repaso veloz para una jornada feroz. Minutos contados, en su nuevo horario de lunes a jueves a las 22. AM530. Somos Radio. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix, filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia.
Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. ¿Sabías que gracias a las obras que estamos haciendo en Plaza Italia, pronto vas a disfrutar de un paseo peatonal con áreas de esparcimiento donde antes había un estacionamiento? También vamos a plantar más de 100 nuevos árboles y sumaremos más de 800 metros cuadrados de espacios verdes que tanto disfrutamos los platenses. Pronto te vas a encontrar con nuevas luminarias, mobiliario y juegos. Prepárate para encontrarte con el disfrute. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Acá estamos, así te quiero ver, Jorgito. Bueno, vamos a ir a otro de los temas de la semana, ya viene siendo de la antesemana de la semana pasada, de la semana esta, de la que viene, que es el tema universitario, porque sencillamente no podemos creer que esta gente suponga, digamos, si no hay protestas, si no hay marcha atrás, si no hay un replanteo del tema universitario como de otros temas, no es el único, incluso creo que es prioritario el tema del hambre, pero porque pasa esto, ¿no? Lo que les decía hace un rato, si tenemos a los chicos que se van a la cama sin dormir, dentro de un tiempo, ¿quién va a llegar a la universidad? Nadie. Pero el tema es que nos es inconcebible este país con las universidades cerradas, pero es eso lo que va a pasar si no chillamos lo suficientemente a tiempo. Hoy Caputo ayer le decía a Cristina, seguí chillando, eso es lo que hay que hacer, chillar sí parar. Bueno, está confirmado para este jueves y este viernes el paro universitario, y Adorni ya confirmó que va a haber veto presidencial a la ley del financiamiento universitario. Estamos en comunicación con Daniel Bossani, que es rector de la Universidad Nacional de Lanús. ¿Cómo le va, Bossani? Buenas noches. Sandra, qué gusto escucharte de nuevo y charlar un rato. Bueno, gracias, para mí también. Qué días, qué momentos que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo te corrijo, porque no es un tema de la semana, sino del año, de todo el año. Es una cruzada terrible, con mucho esfuerzo, con mucho desgaste, pero eso es lo que no tenemos que permitir, ¿no? El desgaste. Tenemos que ser creativos, lúcidos, tenemos que tener todas las potencialidades a flor de piel para que esto no sea para que no sea como el programa, ¿no? Minutos contados para la universidad, sino que sea una decisión de una sociedad que ama, estima y confía demasiado en nuestras universidades, así que es importante. Pero no, digamos que uno no se equivoca demasiado si piensa que esta gente tiene en mente que las universidades vayan cerrando a medida que se vayan acabando los insumos, porque si están pretendiendo continuar con el presupuesto del 22, si eso es lo que planea sobre sus cabezas, con todo lo que hubo de inflación desde el 22 para acá, realmente es inviable todo. Sí, Sandra, van reparando, entonces con eso más o menos te van acomodando algunos tornillos, pero no se sostiene la estructura con paliativos, ¿Cómo está Lanús? ¿Cómo está la Universidad de Lanús? Mira, la Universidad de Lanús estamos como todos, pero mi propuesta, un poco yo coincido con vos, en el sentido, todo coincido con vos en el sentido de que teniendo el tema del hambre a la vuelta en la otra cuadra de nuestra universidad es imposible o es
es difícil hablar solamente de las universidades, ¿no? Esto yo siempre lo digo. Pero tratamos de tener esa batalla y de festejar todo el tiempo. Hoy me habían pasado una foto de la gente académica, de trabajadores no docentes, porque pudimos hacer unos banners y qué sé yo, y bueno, y festejamos con lo poco que tenemos algunas cuestiones que nos dan un poco de vida, porque si no, sin esa alegría... Para tomar oxígeno, ¿no? Y no, pero sí, claro, Sandra, si no es imposible. Pero bueno, así que estamos como todas las universidades con algunas cuestiones un poco más resueltas, pero bueno, el tema crucial y pavoroso es el tema salarial y bueno, el ninguneo de las paritarias y todo eso que realmente nos toca a los trabajadores. Daniel, te saluda Jorge Elbon. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Jorge, querido? ¿Cómo va? Bien. Tengo una consulta. Obviamente que lo que está haciendo el gobierno es tratar de disciplinar a las universidades públicas y ir reduciendo el presupuesto, ir asfixiándolas, ¿no? Pero en el caso específicamente de la Universidad de las Madres ha pasado algo inédito, que es que a pesar de haber habido una asamblea universitaria que eligió a Cristina Camaño, la han intervenido de hecho cuando la única institución capaz de intervenir en una universidad pública es el Congreso de la Nación. ¿Qué opinión te merece esa situación? No, sí, obviamente el único que puede intervenir es el Congreso, y es absolutamente todo ilegal lo que han hecho con esta intervención, que además este hombre Mauricio, que es su apellido, no tiene nada que ver con el otro que conocemos, bueno, se hizo cargo. Él ya había estado antes en algún momento. Entonces bueno, hay todo un lío de encuentros y desencuentros, pero obviamente el esfuerzo que han puesto los docentes y los trabajadores que no cobran desde el principio de año es enorme. El otro día, bueno, hablábamos con Cristina y había cierta sonrisa, como si fuera un emoticón, un emoji tímido, ¿no? De decir, bueno, el año que viene propusieron un presupuesto e incluyeron a la Universidad de las Madres con un presupuesto X, no recuerdo ahora, mil y tantos de millones o algo así. Con lo cual también seguimos sumando oxígeno. Bueno, pero ya parecemos buzos. Claro, siempre tapando algún agujero. Esperando que no se nos huele la escafandra y ni se nos reviente el vidrio, porque vamos a sonar. Pero siempre estamos con esa situación de asfixia y de mirando una densidad afuera que sería el agua y una especie de presión que todo el tiempo nos carcome las entrañas, ¿no? Así que sí, como decís, Jorge, evidentemente hay una sistematización de políticas de asfixia, de ajuste, de financiamiento. Por eso me pareció muy importante la declaración que sacó el CINE a la tarde antes de la conferencia de prensa. Supongo que ya la habrán podido leer porque creo que está pública. Y yo destaco muchísimo esa cohesión, ¿no? Esa cohesión de todo el sistema en este momento, y también, bueno, evocando aquella marcha del 23 que supongo que va a ser difícil emularla o tratar de conseguir. No va a ser difícil, Daniel, no va a ser difícil porque hay muchísimo cansancio sobre las espaldas de todo el mundo. No, seguramente, pero va a tener otro aspecto, va a tener otro rumbo. Porque va a tener otro aspecto porque yo creo que va a haber muchos sectores que se van a refugiar también en esa marcha, por ejemplo los jubilados, que si van solos los apalean. Entonces me parece que los inquilinos, me parece que ese día va a ser un día de una agrupación de demandas. Yo creo que la universidad está representando un poco el clamor de todo un pueblo. Es la clase media, Daniel. Que está sufriendo muchísimo y tiene esa capacidad de convocatoria y esa credibilidad y esa transparencia, por más que digan y estén sosteniendo un relato de auditorías y de cuestiones
cuestiones que tienen nada que ver con la realidad, sino con un relato que están tratando de instalar, pero que la gente no lo cree. Las universidades son las instituciones más respetadas de este país. Exactamente, están creo que en el primer lugar o algo por el estilo. Sí. Están en el primer lugar. Sí. Están. Bueno, Daniel Bosani, te mandamos un gran abrazo y bueno, vamos a ir a la marcha, por supuesto. ¿Se movilizan los 2 días o cómo es? No, el paro nosotros en nuestra universidad tenemos el paro el jueves, después hay otros, la intersindical tomó distintos caminos. Algunos hacen 2 días, otros 3, otros 1 semana. Bueno, ahí hubo alguna cuestión. Y seguirá. Y seguirá, y nosotros, la marcha es el día 2, así que... El 2 de octubre. El 2 de octubre, no es esta semana... Claro, es el paro y el 2 de la semana que viene viene la movilización. Eso un abrazo. Coincide con el tema del veto y todo eso, ¿no? Claro, porque el 3 es el momento yo creo igual que la va a vetar antes, pero bueno, te mandamos un abrazo y seguiremos tocando este tema porque nos involucra absolutamente a todos. Un abrazo. Gracias Sandra, chao. Un fuerte abrazo, Daniel. Hasta luego. Bueno, ahora sí, una tarde. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Tata Cedrón presenta Canciones Criollas. En el marco de la celebración de sus 60 años de trayectoria artística, Juan Tata Cedrón presenta un concierto que homenajea a la canción argentina, la canción criolla. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono de dorado en el día de San Jamás. Una selección de canciones tocadas en dúo de guitarras junto a Daniel Frascoli. Porteñito, mano blanca. Canciones criollas. Este viernes 27 de septiembre a la hora 21 en Cultura del Sur, Avenida Mix, 1066 Temperley. Entradas anticipadas con descuento por passline.com. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor. Volvió Mundo Roto, los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo una feliz huida. Mundo Roto. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Ya está aquí con nosotros para participar del conversatorio de hoy Roberto Feletti, economista. Cuando vos apelás a un presupuesto que es de evaluación fiscal, porque no te animás a corregir el tipo de cambio, no a hacer una devaluación cambiaria, es porque tenés una debilidad política grande. ¿Cómo vos vas a presentar un presupuesto en el cual desvinculás las cuentas públicas de la macroeconomía? Todo lo que te ingrese lo vas a usar para pagar la deuda. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ediciones ICUS. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu
amiga, ferias o en nuestro sitio web www.sicus.org.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Sí, señor. El Jorge está sonriendo porque se va, presenta el tema y se va.
Efectivamente, voy a seguir escuchándolos porque no quiero aparecer en pantalla cuando Lucas, Sandra y Carolina interactúen, pero simplemente les voy a preguntar si saben que estábamos escuchando. Pero por supuesto que sí, Katy James, que es tu favorita, siempre fue tu favorita. No, es una de mis favoritas. Vamos a escuchar con la colombiana Katy James junto con Carlos Vives interpretando En la Selva, lanzado en el año 2022 dentro del álbum Cumbiana 2. Cumbiana 2. Ci vediamo domani, adiós. Que sea todo para bien. Los voy a seguir escuchando, ojo, Va bene. Bueno, se va uno y entra otro. ¿Cómo le va, Lucas Maida? Muy bien, Sandra. Feliz de poder saludarte y saludar a nuestros oyentes y despedir a Jorge, ¿no? Que sale ahí. Ya salió despedido. ¿Vos le creés que nos sigue escuchando? Yo no le creo nada. Quiero creer que sí, ahí sigue los últimos ratos del programa. Y lo que va a escuchar es justamente que va a escuchar la columna de territorios que está comenzando y ya tenemos conectado a las invitados que hay hoy. Ya no sé cómo decirlo, son dos esta vez, me la hacen difícil cuando se juntan las duplas en los Zoom. Está invitades, está Carolina y está Gustavo. Les cuento a nuestros oyentes, ellos son de un programa radial también que se llama Mezclas Raras de Ituzaingó, que se emite por la 89.3. Además, Carolina es consejera escolar del distrito de Ituzaingó y ambos son militantes de Movimiento Mayo Ituzaingó. Hoy nos fuimos de vuelta para el oeste. Te decimos hola Caro, hola Gus, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, bienvenidos. Muchas gracias, compañeros, por estar esta noche en la columna de territorios. Nosotros siempre decimos que la columna de territorios es el espacio, es el lugar donde las voces de aquellos protagonistas que están justamente, ¿no?, en nuestros barrios, del conurbano, de la provincia, del país, nos cuentan lo que están haciendo, porque es la manera de poder conocer con exactitud qué es lo que está pasando en esas latitudes, por ejemplo en Ituzaingó, cómo nació este programa que tiene este nombre, Mezclas Raras, qué nos quisieron contar, compañeros. Así que es todo de ustedes el micrófono. Nos gustaría conocer mucho cómo nació el programa y el trabajo territorial que vienen realizando. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a ustedes, a toda la audiencia. El programa nació en junio del año pasado, del 2023. Fue una idea de poder plasmar y de poder seguir sumando personas que se sigan, como convocar a Movimiento Mayo a personas para poder crecer en el territorio. El programa lo llevamos a cabo 4 personas, 4 compañeros, pero siempre se suman más voces del Movimiento Mayo. Tenemos invitados por medio telefónico para hacer entrevistas, para hacer notas, tratando de estar con la actualidad permanentemente, con el tema de la semana, que, bueno, o sea, como todos saben, lamentablemente hay muchos temas en la República Argentina y que la agenda siempre es corta para un programa de 1 hora semanal. Sí, viene movida. Para un programa semanal de 1 hora, los jueves de 19 a 20, nos queda siempre corto, pero bueno, tratamos de estar con eso. Ahí te iba a preguntar justamente eso, si salían de lunes a viernes o, como vos decís, bueno, salen los jueves de 19 a 20. Invitamos a nuestros oyentes que los sintonicen un ratito antes a ellos y después se enganchan con jugo de limón y siguen escuchando radio, que es muy saludable, por lo menos desde estos lados, estas voces. Caro, contanos un poco ahí cómo conjugás la tarea, ¿no?, de consejera escolar y locutora, podemos decir. Bueno, yo en realidad no pertenezco al equipo de la radio. Sí está Gustavo con otras compañeras y compañeros. Yo estoy más del lado de la militancia, de la referencia de la cara visible. Somos muchos compañeros y compañeras dentro del espacio político
Y el consejo escolar, bueno, que es una tarea muy ardua, muy bueno, de estar, de acompañar a la escuela pública, con la gestión de Axel en la provincia de Buenos Aires, que es fantástica. La verdad que los 4 años anteriores tuvimos un financiamiento muy, muy importante, casi histórico en la provincia de Buenos Aires en las escuelas, ¿sí? Y bueno, a partir de diciembre del 2023, digamos, con la llegada del gobierno neoliberal de Milei y el recorte de nación hacia las provincias, el desfinanciamiento, la baja de la coparticipación, lamentablemente se notan los consejos escolares que somos un ente descentralizado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero así todo, estamos todos los días poniendo el cuerpo, poniendo ganas, trabajando, dando respuesta a las escuelas, y con la gestión de Axel, que bueno, eso no hay mucho que hablar porque lo vemos todo el tiempo. Y bueno, bien. Y Movimiento Mayo, sí, Movimiento Mayo nació en la provincia de Buenos Aires allá por el 2011, con la segunda presidencia de Cristina. En prácticamente todos los distritos hay desarrollo territorial de Movimiento Mayo, hay consejeros escolares en muchos de nuestros distritos, hay concejales también, y con nuestros referentes, Roby Baradel, María Reigada y el maestro, que le decimos nosotros, nuestro diputado nacional Hugo Yasky. Así que, bueno, venimos trabajando, militando, y el sábado vamos a hacer una actividad. Eso justamente te iba a preguntar, cuando dijiste que eras la cara visible del territorio, quería preguntarte un poco más acerca de eso, de qué laburo estaban realizando, además de la radio, ahí en Ituzaingó, en qué barrio, y bueno, eso, te doy el pie para que nos puedas contar esta actividad. Sí, empiezo por la actividad del sábado porque es la que tenemos prontamente en la Plaza Parque Alvear, el denominado barrio acá Parque Alvear. Vamos a hacer una actividad que vamos a juntar el Día de las Niñeces, que fue en agosto, y el Día de la Primavera, que ahora fue el 21 de septiembre. Y bueno, digamos, con mucho trabajo, con militancia, todo a pulmón, para llegar a las familias, a los pibes, a las pibas, al barrio en general, ¿no? Cuando el Estado se retira, cuando ya sabemos que lamentablemente las cifras de UNICEF han dado la cantidad de pibes en la Argentina que se van sin cenar, y bueno, el retiro del Estado que es terrible, es nefasto en realidad. Bueno, este tejido social que uno arma en los territorios para dar respuesta, para acompañar, para hacerles pasar, en este caso del sábado, una tarde feliz a los pibes y a las pibas del barrio. Más que nada. Entonces repetimos, porque lo que más nos gusta es que puedan pasar justamente una tarde feliz los pibes, las pibas de Ituzaingó, es que van a estar en la plaza de Parque Alvear, convocando, ¿no?, la organización Movimiento Mayo, a vivir una primavera y una infancia lo mejor posible, ¿no?, a festejar estos dos hechos, la primavera y bueno, la infancia de los niños y las niñas, que sabemos, como vos decías, Caro, se está viviendo un momento muy difícil y hay muchos niños y niñas de nuestra Argentina que se van con la panza vacía, lo cual eso nos pone muy mal, pero no nos quedamos solamente en la tristeza, y el ejemplo lo dan ustedes, compañeros, que activan este tipo de actividades. Caro y Gus, quería preguntarle además si ustedes están teniendo la suerte en estos tiempos que son tan complicados de poder sostener algún espacio físico, porque sabemos que en esto de desmembrarnos, ¿no?, que es el objetivo que tiene este gobierno neoliberal, la luz, el gas, mantener el techo de una unidad básica, de un centro cultural, se vuelve a veces insostenible. Quería preguntarle si tienen un lugar o están, ¿cómo trabajan eso, la territorialidad y el espacio? Sí, hay varios distritos, digamos, que donde está Movimiento Mayo presente, que tienen algún espacio que ya venían, digamos, alquilando de antes, sosteniendo de antes. En el caso nuestro todavía no. Por eso te digo que nuestro trabajo es totalmente a pulmón y con la solidaridad de todos los compañeros y compañeras. Las reuniones nosotros las hacemos mensuales, reuniones de profundo debate político, las hacemos más o menos una vez por mes, y vamos rotando de casa en casa de cada uno de los compañeros y compañeras. Todavía no tenemos un local, así que bueno, digamos, como te digo recién, Lucas, todo a pulmón. Todo a pulmón. Pienso en las casas de los compañeros, las compañeras, las cocinas, los comedores que se abren a
a que la gente se sume, y la verdad que eso es un buen caldo de cultivo, es un necesario caldo de cultivo, porque si hay algo que debemos poder generar es diálogo, y es más charla entre nosotros y entre la sociedad, ¿verdad? También entre el pueblo argentino o, bueno, aquí en este caso el pueblo de Ituzaingó. La verdad, queremos desde aquí, obviamente, celebrar estas actividades que nos comentan, que van a suceder, que ya están sucediendo. Quería preguntarte si hay algún medio de contacto, alguna red social, algún teléfono o algo a lo que puedan comunicarse nuestros oyentes o la gente de ahí y sumarse tanto para la actividad como para estas invitaciones a conocer la casa de los compañeros que se abren. Totalmente. Sí, tenemos las redes sociales totalmente activas, Movimiento Mayo Ituzaingó, estamos en Instagram y también en Facebook. Todo el tiempo estamos subiendo actividades, compartiendo lo que hacemos, las charlas. Hace poquitito lo de Gustavo Campana, no sé si lo querés comentar, Gustavo. Sí, estuvo presente Gustavo Campana en un conversatorio, presentando su último libro. Así que estuvo acá en un club de Ituzaingó, en el Club Fragio, con buena concurrencia, una charla amena, no tiene tiempo él para hablar con la gente, entonces fue un espectáculo escucharlo también. Y también en la radio tenemos la red social que es Mezclas Raras 1 por Instagram, donde nos pueden seguir, donde la gente puede mandar mensajes pidiendo qué tema quiere que se toque o qué preocupación tiene sobre Ituzaingó, y que podamos de alguna manera sacarle luz y provecho a esa inquietud que tienen. Pero muy bien y muy clara las tareas que están realizando. Repetimos, programa de radio, charlas abiertas a la comunidad. En este caso contaban que había estado Gustavo Campana ahí por Ituzaingó, y unas redes sociales muy activas a los que invitamos que busquen Movimiento Mayo Ituzaingó o Mezclas Raras y poder contactarlo, compañeros, compañeras. Desde aquí, bueno, yo los voy despidiendo a los tres, entonces. Así es, desde aquí mandar un abrazo enorme para ustedes, gracias, compañeros. Muy buenas noches. Para ustedes un abrazo y para vos hasta mañana. Chao. Muchas gracias. Hasta mañana, ¿verdad, Sandra? Mañana nos vemos. Buenas noches. Chau. Mensaje. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos con los mensajes. Hola, Jugo. Perdón. Según el INDEC, la inflación fue del 4,2%. Ahora la inflación de las cosas que uno no puede prescindir, como gas, luz, obra social, transporte público, alimentos, colegio, etcétera, esa es del 700%. Gracias, amigos. Oscar Ferretero de Begui, que no se escape ninguno. Sí, es impresionante, ¿no? Cómo nos quieren engatusar con el número bajo de la inflación, que es lo que ellos, promedian, cuando en nuestra vida diaria, en nuestros gastos diarios, en los que no se pueden evitar, bueno, tomando un bondi, tomando un tren, tomando un subte, bueno, de puchos no quiero ni hablar, mejor dejar de fumar, pero cuando uno va a la panadería, cuando uno va a la verdulería, es evidente que las cosas no aumentaron un 4%. Los remedios, es escandaloso sabiendo cómo es, porque lo sabemos desde siempre, ¿no? Por ejemplo, la industria farmacéutica. Sabemos perfectamente lo que, uno dice sabemos, resulta que después nadie se acuerda de nada. Pero hubo un tiempo en el que todo el mundo sabía que a Ilia lo habían derrocado porque había pretendido imponer una ley de medicamentos genéricos, y eso causó tal revuelo en la industria farmacéutica que consiguieron volar a Ilia, que yo no creo que haya sido el presidente más honesto, el más bueno, porque fue presidente con el peronismo proscripto. Eso no es para mí un presidente democrático, pero bueno, lo cierto es que la intención de Ilia era eliminar las marcas de los laboratorios, que es lo que los hace tan costosos, y ir hacia los genéricos, y no pudo ser, hubo que esperar
muchas décadas para esto. Y ahora que de vuelta no están dando genéricos, están dando marcas, bueno, y a la farmacia es como, no sé, hay que prepararse para la guerra, ¿no? Es un dolor lo que se gasta ahí. De modo que sí, que todos estos testimonios que estamos empezando a escuchar es porque se rompió la bombita de carnaval. Estos inflaron una bombita de carnaval, le pusieron demasiado agua, por supuesto reventó, tenían una sola, y reventó. Y lo que se ve, bueno, es un descalabro, y son precisamente estas cuentas que no dan. Yo creo que la gente se vuelve loca, o se pone nerviosa, o rompe, digamos, tiene ganas de romper algo. Le despierta violencia, eso es lo que quiero decir, despierta violencia, darte cuenta que vos tenés un determinado ingreso, que pueden ser, no sé, 300 lucas, y que si pagás el alquiler y te compras algo para alguna enfermedad que a cierta edad uno siempre tiene, no hay plata para comer. Si comes, bueno, te enfermarás más pronto, porque medicarte no podés medicarte. Y por supuesto no vas a pagar la luz porque es imposible pagar. Entonces, es lógico que cuando uno hace la cuenta, sobre todo cuando la plata se acabó, y cada día se acaba más pronto, el día 10, el día 15 con suerte, después de haber pagado todo lo que uno paga, lo que quedan son monedas, y es lógico que la gente se brote. Y se va a brotar más gente, y se va a brotar mal más gente, porque nos están pidiendo que hagamos una vida imposible de ser vivida. Eso es lo que no podemos soportar. Podemos soportar ajustarnos un tiempo, pero si podemos morfar. Pero si no podemos morfar, si no podemos tener encendido un ventilador cuando hace 40 grados de calor, si no podemos alimentar a nuestros hijos ni alimentarnos nosotros, se naturaliza con mucha facilidad, con demasiada facilidad, que hay gente que suspendió la cena. Pero ¿a quién se le ocurre que hay que suspender una comida? ¿Cómo se puede seguir viviendo así? No se puede. No dan las cuentas vitales, que son las que no tiene en cuenta Milei. No dan las cuentas vitales. Y el único que puede gobernar, o solamente se puede gobernar un pueblo teniendo en cuenta esa cuenta, que es la de la vida de la gente. ¿Qué necesita la gente para seguir viva? Si no, ándate con tus perros a otro lado. Hola Sandra, ¿cuánta razón tenés en cuanto al proyecto mundial 2030? Si Milei hubiese estado de acuerdo con ese proyecto, no existía dentro de la agenda de este gobierno la ley bases con el Rigui a cuestas. Un gran abrazo, Rubén de Loma Hermosa. Todavía no empezó el gran espectáculo de saqueo en el que nos ha puesto este hombre, y este hombre no. En esto tenemos que mirarlo a Milei con la misma mirada fija con la que miramos a Caputo y a Macri, porque esto lo hicieron entre todos. El Rigui lo hicieron entre todos, y esto es lo que nos haría un país imbécil firmando la Agenda 2030, porque no podemos impedir el extractivismo. Ya no somos dueños de nuestro territorio para ese tipo de cosas. Se extinguirá la fauna, se extinguirá la flora, se extinguirá los pueblos, morirá gente por los agroquímicos, faltará el agua, habrá sequías espantosas, habrá huelga de sojeros porque la minería les va a quitar el agua. No sé lo que va a pasar, pero lo que va a pasar es horrible. Y desde un primer momento se puede suponer que eso va a ser horrible, porque cuando el mercado uno no lo regula, el mercado es asesino. El mercado es asesino, el mercado mata, el mercado necesita, porque parto de la industria farmacéutica, que supuestamente es una industria para la vida, no lo es una industria de lucro, es una industria de lucro. Lo mismo hicieron con las vacunas. Y siempre nos olvidamos que el único país que nos dio las vacunas sin pedirnos nada a cambio fue Rusia. Para la Pfizer, ¿se acuerdan cuando Bullrich decía les hubiésemos dado las Malvinas? Lo decía en serio, le importan 3 carajos las Malvinas, esa mina. Hola Sandra y Jorge. Bien por el señor, me dan asco esos genios del voto y los quiero putear como al energúmeno y sus secuaces. Alicia de Ituzaingó. Bueno, Alicia, estuvimos recién con gente que hace radio en Ituzaingó,
Sí. Buenas noches, Sandra. Solo dejaron el 2,5 del presupuesto para el cumplimiento de la ley de bosques. Vamos a un desierto y ni hablar de los despidos en ambiente. Y faltan 3 años y 3 meses de mi ley. Estamos pensando en las consecuencias de su gestión con carácter amplio. Y a conciencia no podemos juntarnos todos de una vez. Jorge de Jujuy. Sí, es increíble. Es increíble. Cuando uno hace las cuentas del daño que está haciendo mi ley y de las internas políticas que todavía nos están que están sacudiendo a todos los partidos, ¿no? La verdad que hay algo que nos cierra. Parte de lo humano no nos está funcionando. No nos está funcionando. Porque ante una emergencia tan grande como la que estamos viviendo, ante una encerrona tan grande como la que estamos viviendo, y deberían parar las especulaciones y deberíamos tener dirigentes que estén decididos a sacarnos de esta situación, y además por consenso. No alcanza con un héroe, ni con 2, ni con 3, ni siquiera con un partido político. Esto requiere de un consenso amplio, mínimo. Los que no estemos dispuestos a vender a nuestros hijos, juntémonos y saquemos a esta gente. Es eso, consensos mínimos. ¿Vos creés que se pueden vender los órganos? No, bueno, listo, vamos adentro. Porque necesitamos ese consenso mínimo de humanidad para poder manejar esta situación de una manera democrática, de una manera por lo menos civilizada, que es de la única manera que nos interesa, porque por el lado, de otra manera, no veo la fuerza bruta la tienen ellos. Bueno, voy a leer el último. Hola, Sandra. El hombre del editorial no estaba fuera de sí, al contrario, estaba en sí, diciendo lo más auténtico de él y que se lo venía aguantando. Daniel de Tucumán. Sí, yo dije fuera de sí porque se le escaparon un par de putos maricones que, la verdad, bueno, ni siquiera cuando uno está muy mal, yo digo puto, qué sé yo, son cosas que uno son características personales, por eso me pareció que estaba fuera de sí. Pero es cierto que hay mucha más verdad y mucho más del tipo ese y de cada uno de nosotros cuando estallamos ante la opresión, porque a ver, compañeros y compañeras, lo que estamos siendo es oprimidos. Estamos siendo oprimidos por un gobierno autoritario. ¿Qué duda nos cabe? ¿Cómo no vamos a chillar? ¿Seguís chillando?, le decía Caputo a Cristina. Chillemos todos, que no quede uno solo sin chillar. Chillemos todo lo que podamos. Se trata de nuestra tierra, de nuestras vidas, de nuestro destino. ¿Por qué tenemos que entregarnos así, sin chillar, a esta manga de locos, de dementes, de promiscuos, que vinieron con un verso y que con la ayuda de lo fantino, de la vida, se lo hicieron creer a un montón de desarrapados que ahora se quieren cortar las venas? 21:59, vamos llegando hacia el final del programa. Quiero, gracias a ustedes por mandarnos los mensajes, gracias a Leandro Deza por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Néstor Navas por el streaming, y a Camilo García le mandamos un besito. Mañana a las 8 de la noche nos encontramos acá. Descansen. Chao. Pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un